Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 9 de My Star Inc. Ming se encargará del funeral de Joe basados en el libro. Después de que Joe entrara a la casa, Ming lo miró con los ojos inyectados en sangre. La apariencia de Ming ahora está muy lejos de su frío, indiferente y tranquilo yo del pasado. Parecía demacrado, con el cabello despeinado y mucho más delgado en solo unos días. Hay algo golpeando con fuerza en el corazón de Joe. No pudo evitar mirar hacia la habitación con su cadáver, pero la puerta está cerrada. Ming habló, su voz es ronca. Siéntate. Joe se sentó y miró inquieto a Ming directamente frente a él. Quería decir algo pero no sabía cómo decirlo. Ming lo miró. Sus ojos vacíos mostraron un rastro de misteriosa luz. Miró directamente a Joe como si quisiera ver a través de su carne en su cuerpo, haciendo que Joe se sintiera extremadamente incómodo. Ming dijo, hay algunas cosas que necesito decirte, porque no puedo dejar que Kai me vea así. Te lo diré y tú ve y se lo transmites. Joe asintió con la cabeza. Yo me ocuparé de todo por Joe para que no tenga que preocuparse. Cuando Ming dijo estas palabras, sus ojos nunca abandonaron la cara de Joe, tratando de reunir todas las expresiones en su rostro. La voz de Joe tembló. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir es que los restos y bienes de Joe serán manejados por mí, pero él todavía tiene parientes. Lo sé, ya lo resolví. En este momento, todas las cosas de Joe son de mi propiedad legal. Las manos de Joe debajo de la mesa se apretaron en puños. Bajó la cabeza y ocultó su expresión. Bajó la voz. Eso, ¿cómo planeas manejar Joe y sus cosas? Lo traeré de regreso a Beijing para su entierro. Joe luego preguntó, ¿qué pasa con el condominio? ¿Véndelo? Ming lo miró profundamente. Voy a remodelar el condominio. Joe está estupefacto, murmuró. ¿Por qué? ¿Por qué? Los delgados dedos de Ming golpearon suavemente la mesa y no preguntaron cortés y retóricamente. ¿Por qué debería decirte por qué? Joe respondió porque G dijo que Joe tiene algunas cosas en el condominio que quería tomar por razones sentimentales. Como he dicho, todo lo que pertenece a Joe es ahora mi propiedad legal. No tiene nada que ver con él. Lo manejaré yo mismo. Joe secretamente se mordió los dientes. ¿Cómo planeas manejarlo? Ming respondió con frialdad. Quémalo o entiérralo junto con Joe. Joe casi se desboca. ¿Qué derecho tiene Ming para decidir qué hacer con sus cosas? Esas son sus cosas, pero inmediatamente pensó que con su estado actual no tenía derecho a decidir. Con su voz temblorosa, Presidente Yan, la relación de He con Joe es realmente buena, especialmente quiere recuperar algunas cosas, especialmente los padres de Joe. Eso no me importa. Tengo la responsabilidad de los asuntos relacionados con Joe. Creo que es mejor para Joe tomar esas cosas. Joe está tan furioso que se sintió mareado. Dijo bruscamente, ¿por qué molestarse en remodelar el condominio? ¿También podría quemarlo para él? El condominio no es malo. Tengo algunos sentimientos hacia él y está cerca de donde trabajo. Puedo vivir ahí en el futuro, pero necesito cambiar su aspecto para no sentirme tan mal. Ming dijo esto con calma, sin grietas en su expresión, sombría y despiadada. El corazón de Joe ya está completamente frío. Realmente no sabía cómo podría recuperar sus cosas. Ciertamente no pudo depender de su tía. Ming debe haberlo resuelto. Frente a la decisión de Ming está indefenso. Ming extendió la mano y se pellizcó la barbilla, obligándolo a mirar hacia arriba.
Vuelve a decirle a Kai, soy demasiado vago para seguir al ladrón. Ya no es importante. Mañana regresaré a Beijing para administrar el entierro de Joe, luego su condominio y su automóvil. Dile que no necesita involucrarse. Le informaré del funeral. Joe se puso de pie y apretó los dientes. Ming, ¿quién eres para Joe? ¿Qué derecho tienes para decidir sobre el paradero de sus cosas? G es el mejor amigo de Joe. Deberías. Soy el hombre de Joe. Los ojos de águila de Joe lo miraron profundamente. Nadie está más calificado que yo para manejar sus cosas. Joe dio un paso atrás, lo miró ferozmente. Luego se volvió y se fue. Los ojos de Min siguieron su espalda y supuso que había desaparecido de su vista. Se agarró el pecho, el dolor sordo de su corazón hizo casi imposible enderezar la espalda. Lentamente apretó los puños, sus ojos inyectados en sangre miraban la dirección en la que desaparecía su espalda y escupió dos palabras: Shong Xiang.